Bien, empezamos. Quiero que nos excuse usted este tiempo que fue dedicado a otra cuestión. Déjame decirte, Alberto, esa persona que participó en este programa es un joven de muchos méritos del otrora glorioso PRD, hoy Papa H, PPH. Yeah. Custodio Fabián, yo lo vi desarrollarse y lo ayudé. Y llegó a ser juez y llegó a ser funcionario del Instituto Agrario con Tomás Hernández Alberto. Me lo he encontrado aquí y para mí es un placer compartir este espacio con un amigo suyo que es amigo mío. Muchas gracias. Sí. Bien. Y eso de la estafa, ese no es solamente el caso de él, ese es parte de las cosas que tienen que corregir las autoridades, si es que la corrigen. Ya. Bien, amigos televidentes, vamos a iniciar la conclusión de la entrevista con el licenciado Atoey de Camps. Pero ante todo, deseamos expresar nuestra confianza en que el infortunado caso del colega Guillermo Gómez esté en vías de solución. Si es que a estas alturas ya no estará funcionando en el aire su periódico digital, elsiglo21.com. Algo que en realidad nunca debió haber pasado. Pero queremos creer que la apertura de ese periódico se pueda llevar a cabo ya y constituya el retorno de la tranquilidad a la familia de Guillermo Gómez, a su señora esposa y a sus hijos. Y esperamos que todo vuelva a su cauce normal, con el respeto debido, que debe haber siempre entre partes disímiles, y el respeto a la ley sobre la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Bien. Licenciado de Camps, usted acaba de llegar de Nueva York. ¿Qué hacía usted por allá? Fui a Nueva York a acompañar a mi hermano Luis de Camps, que ha estado padeciendo de diabetes y fue preciso ser intervenido en un pie. Y tenía los chequeos y de paso aproveché también para mis chequeos médicos. Todo muy bien en el momento en que estoy produciendo este programa junto contigo. Él debe estar llegando en Delta, vaya el anuncio, al aeropuerto, porque yo llegué ayer para poder cumplir junto con mi esposa con este programa y él llegaba hoy. Licenciado, ¿a usted todavía le están aplicando la quimioterapia en base a adriamicin? Yo no sé en base a qué, pero me han estado aplicando la quimioterapia, me la espacían y demás, y la reacción ha sido hasta ahora muy bien, a Dios gracias. ¿Qué efectos secundarios ha tenido? Mira, efectos secundarios en principio fueron problemas en las terminales de los dedos, tanto de los dedos de las manos como de los pies. Lo pude superar, náusea los 2 primeros días básicamente, pero lo pude superar y la he resistido increíblemente bien, la quimioterapia. Sí, por supuesto, quiero decir que me llevé de tu consejo y también tomo unos té de hojas de guanábana, que yo sé de paso es muy buena. Ya, usted sabe que la hoja de guanábana tiene un efecto 10.000 veces más potente que la quimioterapia, comprobada científicamente. Ya, bien. De todos modos, yo he seguido los 2 procedimientos. Bien. La Conferencia del Episcopado Dominicano planteó ponerle un tope al gasto de los partidos políticos y limitar a 4 meses el tiempo de la campaña electoral. Y planteó la necesidad de aprobar leyes de partidos políticos y de campaña electoral, así como la de abrir el horizonte de la participación a las nuevas fuerzas emergentes. ¿Cuál sería o cuál es su posición sobre este punto? Telegráficamente te la voy a responder. Sí. Estoy íntimamente involucrado en el proceso de negociación para que esa ley se aprobara de independencia de los partidos políticos, para que empresarios no tuvieran que manejar a los partidos políticos determinados.
No estoy diciendo con eso de que algún partido político respondió exactamente, pero ese fue un asunto que concibió Peña Gómez atendiendo la ley española y que yo fui a convencer al doctor Balaguer, que lo aceptó en ese momento, y también al doctor Leonel Fernández Reina. Y se aprobó la ley de partido político. Atendiendo a la votación, tú recibes una proporción. Después, mi amigo Quique Antún, un poco abusando de la confianza, de la amistad, logró que a los partidos que, como el caso del reformista llegaban al porcentaje de 5%, recibieran la misma cantidad. Y siendo yo presidente del partido, se lo apoyé y eso se acogió. Claro, yo entiendo que los partidos emergentes reciben poco y que hay demasiado dinero que se le entrega a los partidos tradicionales y que debía haber un prorrateo. Pero es pedir peras al olmo en esta Junta Central Electoral y también con la voracidad también de los partidos tradicionales. Pero estoy totalmente de acuerdo con la conferencia del episcopado. Creo que es un gran pronunciamiento. Trata ese tema. El tema de una ley de partido político tiene que ser necesariamente equilibrada, no como está concebida, que está concebida para fastidiar, para liquidar a los partidos emergentes y preservar a los partidos tradicionales. No debe ser así. Debe ser una ley equilibrada y al mismo tiempo entiendo que un tope a los gastos no se debe a la ley de partidos políticos y financiamiento, se debe al uso de los recursos del Estado, de cierto modo, en función de abusos que se hacen y que han hecho casi todos los gobiernos, no todos los gobiernos. ¿Cuál sería la excepción? Juan Bosch es uno. En el gobierno de Salvador Jorge Blanco no se hizo eso. No se hizo. No, señor. Bueno, porque el gobierno de Salvador Jorge Blanco no intentó reelegirse. Ese fue un factor. Indudablemente que sí. Ese fue un factor, aunque muchos sectores entendieron que la postulación de Acela Mera de Jorge, en el fondo, guardaba una elección a la senaduría para luego Salvador Jorge Blanco sustituirlo y poder aspirar. Ya. Bueno, pero era para el Senado. No. Ahí está permitido poder aspirar a la senaduría, sí, siendo Acela, para luego poder aspirar a la presidencia de una reelección presidencial. Ya veo. En el caso del gobierno de Juan Bosch, ahí se prohibió de por vida la reelección presidencial y vicepresidencial. En el caso del doctor Jorge Blanco, yo recuerdo, porque tengo el manuscrito dictado por él a Acela Mera de Jorge Blanco, que paz descanse, en el que él planteaba la no reelección presidencial. Sí. Se hablaba prácticamente del periodo inmediato, era la tesis venezolana en ese momento. Pero finalmente, luego el doctor Jorge Blanco apoyó la reelección de Hipólito Mejía, cayó en ese gancho histórico. Hay otro aspecto de la conferencia del episcopado que es sobre la advertencia a los candidatos a no dejarse contaminar con dinero proveniente del narcotráfico. Eso es muy importante. Oh, que sí es importante. Tráfico de personas también y otras actividades ilícitas. Eso es muy básico, importante. Porque eso está en todas partes. Claro. En todas partes. Es un pronunciamiento del episcopado sesudo, inteligente y oportuno, al que yo saludo y apoyo. Ya. No quisiera meter la cuchara en esto para desviarlo, pero como el país está atestado de narcotráfico, entonces en los Estados Unidos hay protesta por una y otra parte. Yo me recuerdo que la misma embajada dijo que los Estados Unidos iban a crear una frontera marítima. Pues todavía no se ha visto nada. ¿Por qué? Porque la manera de entrar los narcóticos a República Dominicana es por vía marítima. Sí. Por lo menos en un 80%. Entonces, lo que uno se pregunta es, ¿dónde está la bendita frontera prometida por el gobierno norteamericano para poner aquí en el Caribe? Pero tú no puedes hablar de eficiencia de algo que no has podido ejercerlo en tu propio país. La frontera terrestre con México, ahí hay túneles, ferrocarriles. Y la frontera marítima norteamericana, ahí hay submarinos desde Colombia allá. Pero aquí es más fácil. Perdón, aquí tú tienes no solamente el caso haitiano, sino también la marítima, como tú estás diciendo. Sí. ¿Cómo no? Y tú ves que la Marina de Guerra Dominicana y en ocasión de la aviación canta loas y victorias
cuando compran unos tucanos o cuando compran alguna lancha rápida. Se requiere una mayor colaboración. Y esa colaboración, los costos básicos debían de venir de los Estados Unidos, porque yo creo que una inversión de esa naturaleza es una inversión que evitaría muchos gastos a los norteamericanos y también a los dominicanos. Y finalmente convendría la salud del pueblo. Ya. Licenciado, entonces habría que felicitar la conferencia que diera el embajador dominicano en Washington sobre la necesidad de que el gobierno incrementara la ayuda. ¿Cómo no? Aníbal de Castro. Aníbal de Castro Es un periodista conocedor de la situación y yo creo que esa ayuda se cae de la mata de que merece ser aumentada, especialmente en esas áreas. Pero aquí recientemente se hizo Y recientemente la DNCD dijo que si necesitan equipos de todas clases, carísimos, y reconoció que van en desventaja con el tráfico de narcos. Pero la DNCD y la policía y la Fuerza Armada tienen que empezar mirándose en su propio espejo y con los corruptos que hay en esas instituciones, en adición a la población civil. Tienen que empezar por ahí. Después los equipos son supletorios e importantes, son instrumentos de efectividad. Por supuesto que sí. Ahora vamos a estar claros, se requiere un análisis profundo del personal que se recluta y del entrenamiento y la vigilancia y supervisión a ese personal para que sea eficiente. Yo creo, Alberto Amengual, que y sin creer, hace recientemente, ¿qué te puedo yo decir? Menos de 6 meses, la Fundación Global auspició y el gobierno una conferencia que se dio en un hotel de la Avenida, del Malecón. Muy interesante, en donde 2 presidentes colombianos que estaban ahí hablaron de la legalización de la droga. Y yo creo haber tocado ese tema en el programa anterior. Sí, pero lo puede volver a tocar porque ahí dije claramente que eso era un absurdo plantearlo y más en una conferencia de este país. Porque si usted permitía legalizar la droga, ¿por qué entonces iba a impedir la siembra de la droga? Y después, ¿cómo iba a impedir usted la comercialización de esa droga? Y afortunadamente, congresistas mexicanos y de otras latitudes y costarricenses nos apoyaron y aquello no prosperó, lo de la legalización de la droga. Que dicho sea de paso, tengo entendido que en Holanda, también lo dije, está legalizada la marihuana. Sin embargo, lejos de resolverse el conflicto sigue permanente. Sí. Y el efecto inmediato es un aumento del consumo de la droga. Así es. Entonces, ¿qué es lo que viene a ser la legalización de la droga? Es un conflicto de intereses. Así es. Un problema de intereses. Usted es narcotraficante y se gana los millones con el narcotráfico. Y yo vamos a poner, representante de las boticas, de la farmacia. Entonces, u otro narcotraficante. Ajá. Entonces pide la competencia. Vamos a, déjame a mí esas ganancias. Y el ajuste de cuentas. Que yo las voy a poner más baratas que usted. Así es. ¿Verdad? Entonces, los efectos inmediatos es el aumento del consumo. Así es. No solamente de eso, sino también de una cantidad de personas que se mueven en un ambiente sofisticado como es un país desarrollado, que luego al ser enviados aquí, las cosas son diferentes. Claro. Y obviamente los equipos aquí resultan ineficientes. En los últimos meses en el país se ha producido un incremento alarmante de feminicidios. La primera dama, doña Margarita Cedeño de Fernández, lanzó un pacto contra la violencia de género con diferentes sectores del país, incluyendo la Iglesia Católica. ¿Usted cree que eso sea suficiente para detener la ola de violencia, de asesinatos de mujeres por sus excónyuges, examantes, exnovios, que no dejan que pase un día o 2 sin producirse un asesinato o feminicidio? Desgraciadamente, Alberto Amengual, ese no es un problema solamente de la República Dominicana. Si tú agarras los noticieros
latinoamericanos y de otras latitudes también acontece eso. Pero tampoco ese es un consuelo. Se requiere la movilización de los sectores civiles, de los sectores de la sociedad civil, de las redes sociales, y hay que hacer un proceso de agitación en contra de esas manifestaciones que se están dando, que son verdadera vergüenza. Y en ese sentido, todo lo que se quiera hacer, y si la primera dama es la que toma la iniciativa, saludo la decisión de la primera dama. Ya la tomó. Así como que la tome cualquier otra persona de la iglesia o las iglesias, para decirlo de modo más plural. Lo saludo. Ya. ¿Usted cree que podría haber una consecuencia, alguna consecuencia negativa en el país sobre la suspensión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Grave. 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 Y te está hablando alguien que fue negociador del Fondo Monetario Internacional. La presencia del Fondo Monetario Internacional, desgraciadamente, fíjese bien cómo hablo, porque hay países que, como el caso de Brasil, compró la deuda y resolvió. Se la compró al fondo. Sí. Ya. Y Argentina hace muchísimos años, ¿se recuerda? Argentina después. Si nosotros pudiéramos hacer eso, eso sería lo ideal. Pero ¿qué acontece? Este es un país muy especial. Presidente de la República se le ocurre hacer un Nueva York chiquito. Y al hacer un Nueva York chiquito, nos empeña en términos de un endeudamiento escalado, con tal de que haya retribuciones en términos electorales. Yo no estoy en desacuerdo con la feria de Sevilla que hizo Felipe González, pero eso le costó a Felipe González. Yo no estoy en desacuerdo con la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre de Trujillo, pero eso le costó a Trujillo. Yo no estoy en desacuerdo con que este país esté pasando calor, aunque haya refrescado. Ojalá aquí hubiese una gran burbuja y la ciudad de Santo Domingo entera la abarcara esa burbuja y se le inyectara a un aire acondicionado con una temperatura tipo Jarabacoa, como a usted le gusta, y tiene propiedades allá. Ojalá. Ahora, eso cuesta mucho, es una inversión costosa. Del mismo modo te diría de la barbaridad que es la inversión en el metro, con los costos que eso significa, y además con los costos que significa su mantenimiento. ¿Qué es modernidad? Por claro que es modernidad. Tanta modernidad es hasta el uso de contraceptivos y también, ¿por qué no decirlo? Los métodos de inseminación artificial son modernidad, pero eso no significa que los viejos métodos de ustedes entonces los descontinúen, entre otras cosas. Entonces hay que estar claros en que los costos que ha conllevado estas dos líneas de metro han hipotecado en gran parte la economía dominicana y la economía que tendrá que responder nuestros hijos y hasta nuestros nietos. Y eso no se debió haber producido porque el presidente fue sumamente crítico del endeudamiento externo del anterior gobierno de Hipólito Mejía. Como también otros gobiernos fueron, el mismo Antonio Guzmán de Balaguer y posteriormente otros de otro antecesor. Yo creo, Alberto Mengual, que el nerviosismo normal que se produce en los sectores empresariales tiene lógica, porque cuando el fondo se va, significa que le dejan las cartas abiertas para actuar. ¿Quién supervisa? ¿Quién tiene garantías cuando de un modo u otro los actuales funcionarios están blindados por el control? Entonces, la única garantía que había es la supervisión del Fondo Monetario y el fondo se va. Y el fondo se va no es porque, como dice Temito Clementá, hay un malentendido en algún aspecto. No, obviamente. Pero quienes han logrado provocar eso tampoco se sienten mal, porque le dejan las manos abiertas para poder seguir usando recursos del Estado en campaña política. Pero entonces... Y los recursos del Estado se manejan de muy diferentes formas. Sí. El Fondo de Pensiones y Jubilaciones, que tiene un gran director, dicho sea de paso, un buen muchacho del PLD, pero los fondos de pensión de demanda tienen que tú que movilizarlo a cierto banco o quitárselo a cierto banco. Y ya tú estás creándoles un problema a esos bancos cuando se los quitas y dándoles mucho beneficio a esos bancos cuando se los colocas. Entonces, por ahí empiezan las cosas, por ahí empiezan, entre otras. Pero además, unos topes que hay necesariamente que tú tener
como contrapartida no se producen. Y esa supervisión el fondo lo produce. Yo recuerdo muy bien cuando la negociación con el Fondo Monetario Internacional, el gobernador del banco era Bernardo Vega. Y Bernardo Vega no anunció a tiempo, como se entendía, la tasa preferencial que era cortada por el Fondo Monetario Internacional. Y eso le generó a Bernardo Vega muchos problemas. Hasta le costó el cargo a Bernardo Vega. Y eso no fue Atuey de Camps que lo hizo, Flores Estrella, no, eso lo hizo el Fondo Monetario Internacional. Y lo sabe muy bien Guillermo Rivera, que era del Banco Interamericano y que fuera de los asesores aquí, y otros más. Entonces, ¿quién ahora evita o supervisa? No. Por eso hay que buscar un mecanismo de restablecer la situación del Fondo Monetario. Pero entonces, ¿usted hubiera sido partidario de que se complaciera al Fondo Monetario Internacional y se aumentara la tarifa eléctrica en un 18%? No, Alberto. ¿Como ellos pedían? No, Alberto. El Fondo Monetario Internacional es una conferencia que se hizo de parte del gobierno en el Hotel Plaza Dominicana, que ahora no sé cómo se llama. Fue el que dijo que la energía eléctrica dominicana es la más costosa e ineficiente que hay. El Fondo Monetario Internacional. Yo me paré y lo repetí y leí las declaraciones que acababa de dar el funcionario en cuestión del Fondo Monetario. Es una verdadera barbaridad. Como una verdadera barbaridad, Alberto, la vagabundería de no atender la carretera Duarte, la autopista, y la carretera 6 de noviembre. 6 de noviembre porque el 6 de noviembre del 1844 prácticamente se estableció la Constitución de la República. La hizo Joaquín Balaguer. Pero la carretera Duarte la hizo Cáceres, Moncáceres. Y la corrigió luego Balaguer, Trujillo, Balaguer, Salvador Jorge Blanco, Antonio y los que han estado ahí. Y la han hecho deteriorar. ¿Tú sabes para qué? Para privatizar un peaje, creo que es un crimen. ¿Por qué? Porque no hay derecho a que esa vagabundería se esté haciendo en esta administración del presidente Leonel Fernández Reina. Ni en ninguna otra. Cuando Miguel Vargas estaba, se lo dije a Hipólito Mejía también. Eso no se puede hacer. Y en principio se hizo. Se quedó privatizado la carretera del este del país. Pero el Banco de Reserva intervino con Lara los peajes de la 6 de noviembre y de la autopista Duarte. ¿Y tú crees que hay derecho? ¿Y qué mejor negocio pudiera hacer que a un empresario de aquí o de fuera de acá o al Banco Interamericano de Desarrollo le den los peajes de carretera construida? Bueno, que le den peajes de carreteras nuevas que se invierten, lo entiendo, pero no esa vagabundería. Y el secretario de Obras Públicas tiene altísima responsabilidad en ese desastre que se está fomentando y que es una lesión al país grave. Lo dejan deteriorar para entonces demandar la reparación. No lo reparan. Entonces después que se deteriora, la gente quiere que lo reparen. Entonces viene un contrato leonino permitiendo, sin la garantía, entre comillas, del Estado, de que se privatice sobre la base de entregar los peajes. Pues es una barbaridad. ¿Dónde van a ir esos peajes? A la costilla del pueblo. ¿Y qué es lo que va a hacer el pueblo? Lo mismo que está haciendo con el peaje entre La Vega y Santiago, que no ha podido ser realmente establecido, aun cuando está construido el peaje. Y que ahora es lo que en el fondo es un obstáculo y un centro de muerte. Es una barbaridad. A los estados no se pueden saquear de ese modo, ni debían funcionarios actuar a contrapelo de la voluntad del pueblo. Por eso tú ves que no designan el ombudsman, que está aprobado por ley, porque no les interesa, entre otras cosas. Yo saludo esfuerzos legítimos que tiene el presidente de la República y otro funcionario por adelantar este país, pero no puedo aprobar en absoluto la comisión de este tipo de acciones. Y en el caso de la carretera nueva a Samaná. La apoyo. La apoya. ¿Por qué? Porque eso no fue el Estado. Pero están cobrando que le quitan un riñón a cada vehículo. Prepárate tú, si eso la privatiza la Duarte, y tú vas a ver los rebuses que va a haber, los muertos que va a haber. Tú vas a ver. Ahora, yo apoyo porque esa inversión la hicieron. Es una de las carreteras más mal hechas en la historia de la República Dominicana. Pero en definitiva está la carretera.
¿Por sí, qué? Sí, sí, está la carretera. Porque los desniveles no tienen nada que ver con las curvas y aquello es una carretera que si tú pasas a cierta velocidad, tú vas al accidente seguro. Pero tengo que admitir que es una inversión que no necesariamente se hace con los dineros del Estado. Entonces ellos se lo van a cobrar. La fiscalización debe ser del Estado. ¿Cuánto tú tienes que pagar? Adiós, 1,000 pesos para tú llegar a Rincón de Molinillo. 1,000 pesos. 1,000 pesos. Una barbaridad. Y pasar 2 peajes, ¿no? 2 peajes. Ah, Como 5 peajes. como 5 peajes. Si no, un desastre. Un desastre. barbaridad. Ahora Qué acaban de hacer el bulevar muy bonito hacia Las Terrenas. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Pero ya querían meterle a la pobre Sánchez otro peaje y a Samaná. Pero ¿y cómo tú lo vas a hacer con la carretera vieja? Pero ¿y cómo tú lo vas a hacer? Por Dios, así no se puede. ¿Y qué es lo que tú estás defendiendo? Barbaridades, y ahí vienen entonces todas estas denuncias y todas estas barbaridades que finalmente es un ambiente que asquea. Que asquea, ¿eh? Ya. Porque lo que tú estás viendo en la prensa verdaderamente asquea. Y es una verdadera pena. Una verdadera pena. Ya. Miren, ha habido, pero quedamos que la de Samaná la apoya. Yo A una empresa privada. Déjame decirte, no la de Samaná. No la barbaridad que están cobrando, 1,000 Exactamente. pesos. Yo apoyo el hecho de que si hay, por ejemplo, una carretera nueva que usted ha hecho, que va a ser la empresa en particular, ponga un peaje regulado por el Estado Está bien, y convenido está con ellos, está bien. Ahora, una carretera que hizo Vázquez, que hizo Cáceres, pero ¿y cómo tú vas a hacer eso? Por Dios. Pues eso no puede ser. Ahí yo recuerdo cuando salía de Cotuí que me ponían palo de fósforo, que me ponían limón para que yo no vomitara, y vomitaba como 200 veces en esa carretera que había en la autopista Duarte. Digo, carretera Duarte, no era autopista en esa época. Y no valía nada conmigo. Oye bien. Pero bueno, finalmente hicieron una bendita autopista. La hizo Trujillo de cemento. Bueno, ahora le han hecho más carriles, nosotros la ampliamos, cuando Salvador, etcétera, y se hizo sin mayores problemas. Los desalojos que hubo que haber hecho y demás. Por ahora entonces viene un grupo de vivos y se le asigna estos contratos. Pues una vagabundería. Yo se lo dije a Danilo Medina, se lo dije a Hipólito Mejía también en otro momento. Se lo dije al presidente de la República también, para que nadie alegara ignorancia. Y se lo dije a Hipólito Mejía cuando Miguel Vargas Maldonado, y se lo dije a Miguel Vargas Maldonado. Estoy en desacuerdo con ese tipo de comportamiento. Ya. Entonces, ¿a quién se la van a dar? Entonces, la autopista Duarte. Usted verá, la punta del cheque se sabrá. A la Odebrecht. Creo que la Odebrecht no anda buscando peajes, sino construcciones. Ya. Es una compañía muy eficiente que anda en ese tipo de cosas. Por lo menos yo tengo que ver, digo que saludar, hace algunos días, una gran cosa que hace el gobierno, que se llama como panel de prensa o algo así, que el Imperi estuvo y que ahora está mi amigo Rudy González. Ahí habló... El diputado. No, Rudy González, el periodista. Ya. El Sí. periodista de Ya. sí. Ahí hicieron un gran coloquio donde estaba el señor secretario de Obras Públicas, Sí. que es un hombre muy activo y que no es malo eso. El amigo director de transporte de San Juan de la Maguana, que fue del PRD y que se pasó para el gobierno, y el amigo Pedritín Delgado Malagón. Hablaron de todo y de modo muy elocuente, pero en ningún caso dijeron que la mejoría de los pasos de desnivel es tecnología de Odebrecht. Ya. No mencionaron Odebrecht ni por el forro. Entonces, así no se puede manejar la cosa. Ya. Que no quedó máquina, que sé yo qué cosa, y que no tenía que nada que ver. ¿Qué tecnología aplicada? ¿De quién? ¿Qué tecnología aplicada? Experiencia, obviamente, know-how, como lo llaman los americanos y los ingleses, al tema de los túneles de la UAS y demás. Eso no es malo, claro. Todos estos benditos túneles y todos estos pasos de nivel debieron haber sido norte-sur, como lo dijo Peritín en un momento determinado. Pero se han hecho del modo más costoso y usted sabe para qué. Ya. Ha habido algunas nuevas encuestas como Insight que da a Danilo Medina un 49.6, prácticamente un 50%. Y a Hipólito Mejía 41.9, que son 42. Entonces, por otro lado está la Bendicen y Amandi,
que da a Hipólito un 50% y a Danilo un 39%. Y a usted un miserable 1%. Da mucho. Da mucho. ¿A quién? A mí me están dando demasiado. ¿Y por qué? Porque yo no era candidato. Y no he hecho todavía ni primera ficha ni nada. Y ya Ya. me están tomando en consideración. Pues muy importante. Hipólito tenía menos del 2% contra Miguelito. Y ahí lo tienes tú de candidato. Miguelito decía que no. Con los aplausos de Leonel Fernández Reina y las corbatas azules. Así es. Que no. Así Ahí es. está ahora. Quien ríe último ríe mejor. Además, si yo no soy importante, bueno, ¿y cuál es el cortejo entonces? Ya. Dígame. Entonces esa guerra de encuestas no se lleve de eso. No se lleve de eso. La encuesta nacional es el 16. Y Ya. le voy a decir otra vez. Por donde nosotros nos vayásemos es por donde se va a ganar. ¿Acaso hizo ya el Babalú Valle para decidir con quién se va? Babalú Valle, es un merengue muy bueno, ¿eh? No, eso no es merengue. No, es un merengue muy bueno que este médico dominicano y vegano produjo un merengue y Tirso Guerrero por igual. Esa poesía negroide y esos aportes africanos han sido muy importantes a nuestra música folclórica. Y ya yo veo que su estado en Cuba le permitió Otra vez hacer con la estada en cursos Cuba. de Bueno, santerías siga, y demás. siga ahí, todo lo que quiera. De santería, y eso está muy bien. Dígame una cosa, licenciado. Hace varios días la primera dama, Me va a dar un pase torero. fue acusada de poseer una cuenta bancaria en Dinamarca por unos 43 millones de euros y declaró a la opinión pública que llevará esa difamación hasta las últimas consecuencias en los tribunales de la República, porque lo único que quiere dejar a sus 3 hijos es su conducta diáfana, su honestidad y su honor. ¿Y cuál es la pregunta? Dígame su opinión sobre ese tema. Mira, Alberto, yo lamento. ¿Tú te vas a parar, Alberto? Si tú te vas a No, parar. no, por favor, quédese. No, a mí Quédese que no le voy a... me enseñaron que no, No le voy a poner que ningún no- adriamicín, que a los mayores no se les puede dejar solamente de pie. Hey, Pues como gracias. usted quiera, Está como bien, usted muy amable. quiera. O sea, Eso fue lo que me dijeron en mi casa. Bueno. Cuando tú veas un mayor que se ha parado, no permita eso. Permita que decía. no me vaya ahora a llamar papá. Estoy relajando. No, ni papi. Bien. Está bien. Como es Berlusconi, ¿no? Así es. Bueno, fíjate, Alberto. ¿Usted cree que Yo vi estas se declaraciones. tiene que llegar a estos extremos en las campañas Yo vi estas electorales? declaraciones que involucran a la primera dama y me pregunté a mí, ¿y había necesidad de que el presidente de la República permitiera que su esposa, que es la primera dama, sea sometida a este baloteo? No comparto el criterio del presidente, pero respeto, como tú dices, hasta lo último el derecho que él tiene a hacerlo. Ya. Segundo, Alberto, me recordé mucho de Peña Gómez, cuando le contribuyeron el maletín de dineros y cómo lograron hasta publicarlo en periódicos del exterior. Peña Gómez no merecía eso. No. ¿Y quién lo hizo? Lo llevaron a la tumba, porque eso fue lo que le produjo el cáncer. Exactamente. ¿Y quién lo hizo? ¿Usted se recuerda cómo estaba en los últimos Claro, años? exactamente. ¿Y quién lo hizo, Alberto? Pero ahora me coloco yo en la posición de estas denuncias y de estas situaciones. Y este estercolero político. Y obviamente que hay que ir al proceso electoral, mi querido Alberto, con esta señal. Básicamente. Pero hay que echar voto. Ya. Hay que echar voto porque este país merece un cambio. Y no es que uno y el otro no lo representen. Se trata de dos magníficos candidatos. Pero el país tiene que tener cuidado y tiene que ser inmunizado de las tentaciones que generalmente se producen. Y yo te puedo decir que no me siento alegre de todas estas barbaridades. Tú vas a oír hablando en estos momentos de interferencia en esos documentos de organismos internacionales,
de homosexualismo, de intervención de distintas cosas y de áreas sumamente sensibles. Y la verdad es que cada día crece más la miseria y cada día hay más necesidades en el país y cada día los impuestos aumentan más y la canasta familiar también. Y yo le dije, cuando ocurrió la victoria del presidente Leonel Fernández, que fui a apoyarlo, a felicitarlo, le dije, presidente, usted puede hacer mucho si en definitiva logra institucionalizar este país. El presidente no lo ha logrado, no lo ha hecho. El presidente se ha blindado, él como líder político. Esa no fue la enseñanza de Juan Bosch. Juan Bosch hablaba de las instituciones. El presidente no ha correspondido en esa dirección. Y yo lamento mucho porque se ha perdido y el presidente perdió una brillante oportunidad. Cuando el presidente dejó hacer el laissez-faire, el laissez-passer que dicen los franceses, la candidatura exactamente de la señora esposa de doña Margarita, que es una gran dama, cuando la dejó avanzar, yo dije, ese es un error de esa candidatura, porque de un modo u otro, lo que ella toque, lo que sea, aunque haya la divisibilidad de la responsabilidad en derecho, de un modo u otro afecta. Y no hay derecho a este tipo de cosas. Ya. Bien, ya los indultos lo van a... Determinaron que 16 nada más, de una solicitud de 600. Y las cárceles están sobrepobladas. Así es. Usted lo sabe. Así es. En más de un 60 y 70%. Así es. Entonces no aprovechan la cuestión de los indultos para por lo menos despejarlas bastante. Que debía aprovecharse. Licenciado, dígame una cosa, ¿verdad? ¿Con quién se va? ¿Me voy contigo cuando termine este programa? No. ¿Con quién se va su partido? ¿Quién me perdió? Tú sabes que yo te iba a pedir un consejo. Ajá. A ver, ¿qué tú me recomendabas? Yo no le puedo recomendar nada porque usted sabe que en lo personal, usted sabe que yo pienso que tanto el capitalismo como el comunismo son sistemas obsoletos. Correcto. Así es que... ¿Y cuál es el comunista? Hipólito el comunista y Danilo el reaccionario. ¿Cómo es el asunto? No, nada de eso, nada de los sistemas actuales practicables. Dentro de mi concepto, yo los apoyo. Pero usted, yo tengo otra ¿usted concepción. no es comunista? No, ni capitalista tampoco. Ni capitalista tampoco. Bueno, bien. Yo lo que creo es que el gobierno no es de el izquierda, espejo inocente. Usted no es de izquierda ni de derecha, usted es manco. No, tampoco, al contrario. ¿Te vota? No. Lo que creo es que el gobierno es el espejo inocente de la conciencia colectiva. Pero déjame decirte, en esta semana nosotros vamos a sostener algunas conversaciones que van a ser vitales. El martes tenemos la reunión de la Comisión Política. La Comisión Política del partido me ha dicho, no se te ocurra llegar a una negociación sin que estén todas las garantías firmadas y testigos. Y vamos a llevar Nos van a en cuenta eso. Ahí viene. Así es que... Pero esta semana es muy posible que la cosa avance. La cosa avance. Sí. Y preferiblemente será hacia... Lo que determine la Comisión Política y esa negociación. Amigos televidentes, no hay tiempo para más. Acaban ustedes de escuchar la conclusión del licenciado candidato presidencial Atuey de Camps Jiménez. Después de esta intervención le toca a usted, amigo televidente y radio oyente. Sea usted el jurado. Hasta la próxima. Gracias.